Buen día a todos. Bienvenidos a el sexto episodio de Psicoactivo Podcast. Una vez más estamos el señor José Páez y yo. Cheers. Cheers. Aquí traemos nuestro cafecito, un poquito de agua con hielo. El tema de hoy, pues es un tema bastante cercano a mi conciencia y algunos podrían decir que a mi corazón. Porque hoy vamos a hablar de una experiencia que tuve a lo largo de una década entera, que para la mayoría de la gente y amigos sensatos, como el buen Páez aquí, dirían que pues fue una década de demasiado abuso, y en la cual me puse en riesgo tanto mi integridad mental como física, y no estoy en desacuerdo para nada. El día de hoy vamos a hablar de una sustancia en específico. Va a haber shows en los que vamos a hablar de sustancias en específico. Trataremos de invitar a gente que sepa del tema. En algunos casos probablemente invitemos a expertos certificados. Yo no estoy certificado para nada en esto, pero sí considero que estudié bastante sobre el tema, tanto bibliográficamente como empíricamente. Empíricamente, pues sobre todo fue el pedo, güey. Sí. Vamos a hablar del LSD el día de hoy. El LSD. Sí. Un poquito de historia antes de hacerte una pregunta bastante clara y concisa. En 1943, el científico Albert Hofmann estaba en los laboratorios Sandoz en Suiza. Estaba intentando hacer una droga o una medicina para tratar la depresión. Él estaba experimentando con unas semillas que se llaman ergot para intentar sacar algo efectivo. Y dentro de un balde grande ya tenía la sustancia con la que había llegado por accidente. Él creía que era desecho y por accidente tocó la sustancia con una de sus manos. Sin saber nada, sin imaginarse lo que estaba a punto de pasar, Hoffman salió del laboratorio, tomó su bicicleta y se fue a su casa en bicicleta. Y mientras estaba en el camino a su casa, le empezó a pegar. Será recordado por el resto de la historia de la humanidad como el primer viaje de LSD de la historia. Hay muchas otras sustancias dentro de la naturaleza que te causan sentimientos y sensaciones similares a las que te causa el LSD. Pero el LSD sí tiene sus características muy específicas. Digo que hay muchas, para mí son primas, se podría decir, de esta otra sustancia, la psilocibina siendo una de ellas, el peyote o la mescalina siendo otra, y ya unas más fuertes como la ayahuasca o el DMT que te causan sensaciones mucho más potentes. Pero todas son en general parecidas, todas te causan euforia, todas te causan introspección, todas te causan, te pones como a filosofar, se podría decir. En todas, dependiendo de la cantidad que consumas, te causa efectos visuales, unos más fuertes que otros. Pero el LSD tiene una característica muy específica de ponerte a pensar demasiado, así lo digo yo. Antes de continuar, quería hacer el típico disclaimer. Dentro de este programa de Psicoactivo vamos a hablar muchas veces del consumo de sustancias, a veces de prevención. Hay gente que no va a prevenir, hay gente que va a presumir, a idolatrar, pero tomando en cuenta que yo, desde mi experiencia, ya voy 7 años que dejé todo ese mundo atrás. Tú desde tu experiencia nunca has consumido ninguna sustancia, y otros invitados o gente que es parte del equipo, como por ejemplo Juan Carlos o Mahler, que después va a ser invitado también, que en algún momento probablemente todavía experimentan un poquito con eso. Aquí no estamos para juzgar a nadie y pues estamos para aprender uno del otro, sobre todo. Ok, ahí está el disclaimer. Ahora, ¿tú qué tienes en qué concepto tienes el LSD para empezar? El LSD.
No sé por qué, güey, pero es una de mis drogas favoritas, güey. ¿Y no lo has probado? Y no lo he probado, güey, pero... Probablemente nunca lo Y hagas. probablemente nunca me mete una chingada, pero es una de mis drogas favoritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi favorita sigue siendo el DMT, güey. Ok. Por el historias. Ok, Y, ok. y después el ¿Qué es ácido, ¿qué es lo que lisérgico, más te llamó el chingo, güey. del LSD? Que, bueno, para O sea, términos coloquiales le dicen ácido, frito, ajo, aceite, todo eso. Dime. pero empezando por las teorías conspiranoicas, güey, a las cuales somos ávidos nosotros, güey. Sí. Una vez estaba leyendo, no nomás una fuente, en varias, güey, como cuando diseñan el LSD, güey, y después descubren lo que puedes hacer con él. Creo que la idea del gobierno estadounidense fue diseñar una droga parecida para control mental, güey, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces pensaron en el LSD. Y después creo que la droga, porque fue cercano a Vietnam cuando empezaron a descubrir esa droga, estudiada por todos los científicos que se podían dedicar en materia de neurociencias, güey. Todos estaban investigando LSD, güey, encontraron cosas maravillosas. Y después estos güeyes gubernamentales queriéndolo usar para control mental y demás, según la conspiración, claro. Y después creo que ya no tanto conspiración, ya más un hecho real, güey. Todo Vietnam, todo el ejército estuvo dotado de LSD bastante. Y fue uno de los datos primeros que por los cuales me gusta mucho el LSD, güey. Es como empezaron a darles mucho LSD al ejército para cuestiones antidepresivas quizá, o más quisieran mejor su jale, güey, de matar vietnamitas, no lo que sea. Pero el pedo fue que la cantidad de desertores aumentó un chingo, güey. Y sobre todo la gente que desertaba era la que consumía LSD, güey. Obviamente Sí. el ejército sabe que te metes, que no te metes, que te da, que no te da y todo, ¿no? Sí. Entonces quitaron en el LSD, güey, de la cadena de suministros, güey, del ejército. Y empezaron con coca, güey, o cosas un poco más agresivas. Sí. Y bajó el índice de gente que desertaba, güey. Sí. Bueno, como tú no lo has consumido, creo que te puedes imaginar qué te causaba el LSD como para decir... Entonces, que está mal, está mal. Ajá, o sea, matar está mal. Es un instinto natural de un ser humano común. Yo creo que sí. Que cuando estás tú adoctrinado para matar por medio del ejército, si no has consumido esa droga nunca y tienes, por ejemplo, la costumbre de consumir alcohol o en la fiesta o cocaína o tabaco, no se te hace tan anormal matar a otro ser vivo o otro ser humano porque pues estás dentro del ejército, para eso te entrenan. Pero yo desde mi experiencia, en los viajes más fuertes que yo experimenté, sí era digamos que intento de comunión con mi alrededor. Era el constante intento de comunión con mi alrededor, de interacción, de armonía. ¿Sabes? Algo similar a lo que me cuentas con los hongos, güey. Sí, pero con los hongos es más con la naturaleza. Con el LSD es más con la ciudad y con la mente de otras personas. Ok. Simón. Esa es la diferencia para mí entre una y otra. De esos dos psicodélicos. Hace sentido porque el LSD viene de un laboratorio, güey, y los hongos de Sí. la naturaleza, ¿no? Y sí está chistoso porque yo pues sí, obviamente lo consumí de una manera lúdica durante un chingo de años y para mí yo prefería 1000 veces cuando estaba en algún lugar donde había mucha gente, en una fiesta o algo así. Si íbamos a bailar, si íbamos a cotorrear entre la gente, prefería consumir una cantidad controlada de LSD a una cantidad controlada de hongos. Porque los hongos realmente sí te sacan, y si estás en un lugar como muy industrial, Ya, los hongos son para el bosque, güey. Está muy cabrón. Y te digo algo, hay gente que le gustan los hongos y están acostumbrados a consumirlos en la ciudad. Pero yo insisto, que los que no han consumido champis en el bosque se están perdiendo de la esencia del hongo realmente. Porque pues viene de la naturaleza. O sea, digo que si nos ponemos técnicos, pues la semilla del centeno también viene de la naturaleza, pero ahí ya Albert Hoffman ya le metió más químicos diferentes que
De hecho, me lo sé de memoria, pero no los voy a decir aquí por si alguien quiere hacer. Por si alguien quiere hacer en su casa o algo así, porque no. Lo pueden encontrar en Google, güey. Puedes decirlo. Sí. No. Aparte nos pueden flaguear el video cuando lo suba a YouTube. Entonces, no, la verdad que no. No lo hagan. ¿Tienes algún pedo? Pero otra de las cosas por las cuales es mi droga favorita, güey. No hay sobredosis. Eso no es verdad. ¿Eso no es verdad? No. Porque estuve leyendo bastante, güey. No sé por qué llegaron a mi vida muchos libros de LSD, güey, o historias de LSD. Y sí había leído en bastantes lugares que no hay sobredosis de LSD. No, es que te pones muy mal, pero no te mueres. No, es que, bueno, yo aprendí a darme cuenta que cada droga tiene su distinto tipo de sobredosis, ¿sabes? Porque tú estás hablando de nada más una sobredosis, de morirte. Sí. Pero no, o sea, existe sobredosis de mota, existe sobredosis de LSD y existe sobredosis de hongos también. La de hongos, tristemente, sí te puedes morir. La del LSD no te mata, pero tu mente se puede morir. Te quedas en coma. Te quedas loco. O te puede dar un infarto cerebral. Porque sí, leí 3 casos hace tiempo. Una señora se confundió, güey. Pensaba que era el gotero de su pasiflora, yo creo, para dormir, no sé qué, güey. Le echó un chorrote, güey. Y ya que los contaron, si eran como 50, 100 miligramos, una cosa así. Y duró 2 días ida, güey, así completamente ida. Sí, te entras en un estado catatónico, cabrón. Pero... se recuperó y regresó en su... Sí, es que, o sea, generalmente siempre bajas. Pero también, por ejemplo, para mí una sobredosis es un güey que se puso hasta el huevo de mal y se avienta a un 3er piso y se mata. O sobrevive. O sobrevive, como lo platicamos en el episodio 2. Pero sí, para mí... y bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los peligros que conlleva, ¿no? Porque, como ya lo platicamos en el episodio del Dr. Greenberg, este tipo de sustancias, una persona corre más riesgo de tener algún tipo de sobredosis o de quedarse arriba, como le dicen por ahí coloquialmente, si tiene historial en su familia de alguna enfermedad mental. Y el LSD yo creo que es de las más peligrosas porque una cantidad súper chiquita, súper pequeña, o sea, aquí se maneja en microgramos. Estoy hablando de centésimas de gramo. Te hace efecto en el cerebro. De que el LSD con 50 microgramos, que es súper, así, nada. Con eso ya te hace un efecto. Con 15 microgramos te hace un efecto. Si tu cerebro es muy susceptible. Pero una dosis normal, que a mí se me hace súper mal, que la tengan categorizada así en el mercado negro, una dosis normal está entre 100 y 150 microgramos. Y eso es demasiado. O sea, una dosis normal. Y también los consumidores ávidos y continuos me van a decir, no mames, ese no es un viaje de verdad. O sea, realmente no comiste ácido si no viste al diablo. Y pendejadas así que dicen, para mí eso son pendejadas, güey. Porque realmente te estás arriesgando a resetear tu cerebro de una manera muy peligrosa y a cambiar cosas fundamentales de tu personalidad, güey. Porque eso lo hace. Cuando te consumes constantemente en cantidades fuertes o dosis normales, entre comillas, corres ese peligro siempre, cada vez. O sea, el estándar de una dosis normal, así ahorita, si yo voy y compro un ácido, un vato acá me va a dar... 100 lo mínimo te va a dar. 100. Y es demasiado eso, güey. 100 microgramos. Es un chingo. Es un chingo. Por eso el viaje son 8 horas, 9 horas, no sé cuánto. Digo que si te comes 20, igual te pega como 4 o 5 horas, pero te pega a una intensidad mucho menor. Ya. Entonces, por eso, pues ahorita, en la actualidad, no sé si saben de esta moda que hay en Silicon Valley y en varios lugares de la microdosis. Sí, que esta te metes entre 5 y 10 microgramos por vez. Y esto no te causa los efectos físicos o visuales, pero sí te causan los efectos de euforia y de bienestar general. Y de tener como la mente como más aguda. Sharp. ¿Sí?
en la toma de decisiones y Sí, todo creo que eso. Steve Jobs era ávido, ¿no? En convivir del- con la gente, de la micro. socializar, te afloja un poquito más ese músculo, digámosle. Sí, se puso muy famoso de microdosis, güey. Sí, le he visto un Sí, chingo de partes. desde los Creo, 80s. sí, desde hace tiempo. Sí. Creo que el de los más famosos que conocemos ahorita, Steve Jobs. Pero Steve Jobs, Abiertamente decía que era... pero ojo, o sea, yo lo que aquí tengo un poquito de miedo, que fue también cuando yo dejé de hacerlo, me entraron muchísimas dudas y mucho miedo en el sentido de que pues yo consumí cantidades industriales. Y no es por presumir, la neta la gente se va a asustar cuando escuche. Mis amigos ya lo saben, mi mamá, mis hermanos ya lo saben. Yo estuve metido en más de 1000 viajes a lo largo de una década. Que eso es, o sea, famosamente, y yo creo que es erróneo, pero se dice que clínicamente 3 viajes, o sea, 300 microgramos, ya te dejan loco, clínicamente. Pues muy acuerdo no estás, cabrón. No. Sí, me acuerdo una vez, todavía me dijiste hace tiempo, güey, como no mames, de repente veo así todo pinche caleidoscópico la realidad. Sí, y todavía tengo flashbacks de repente cuando tomo a veces, sí me dan flashbacks todavía. Y pues ya uno se acostumbra, ¿no? Pero yo a lo que tengo muchísimo miedo todavía es, como no hay ningún tipo de estudio, que esto es la principal razón por la que yo decidí hablar de esto dentro del programa, y probablemente una de las principales razones por las que el programa existe, porque yo estoy buscando, ya me acerqué a gente especializada y he sido ignorado totalmente porque no tengo ningún tipo de seguidores, ni soy famoso, ni nada. Pero si esto va creciendo a lo largo de estos años, un par de años, lo que sea, y la gente me empieza a escuchar, va a llegar un momento en el que una persona que sí sepa de lo que estoy hablando y que haya investigado el tema bien, me sepa decir qué es lo que me va a pasar. Porque, o si va a pasar algo dentro de unos años, debido a que me metí tanto LSD a lo largo de mi vida. Que no es por asustarte, pero es lo más probable. Sí. Y yo lo que quiero saber más que nada es qué me puede pasar o qué me va a pasar, ¿sabes? O sea, como, Porque, como la movie de Limitless, güey. porque no se sabe. O sea, sí, ajá. Bueno, yo eso fue una de las cosas que me imaginé, pero también, por ejemplo, tengo miedo que me pueda dar Parkinson's, tengo miedo que me pueda dar esquizofrenia aguda. ¿Son efectos secundarios conocidos, güey, Sí, del consumo? tuve efectos de bipolaridad muy severos durante los primeros 5 años después de haber De dejado. abstinencia. Y apenas, fíjate, curiosamente, después de que me dio COVID y a mi familia, se me bajó. Se me hace bien chistoso. Y ya no tengo tanta paranoia en general, porque tenía paranoia en general de cualquier cosita. Interesante. Sí, está raro eso. Entonces, sí quisiera hacer un llamado a la comunidad científica y a la comunidad, a los gobiernos también, porque se me hace muy injusto que se esté tratando de aprobar la legalización de sustancias como la marihuana y con un fin meramente económico, pero no con un fin meramente de investigación para saber cuáles son los efectos positivos y negativos en la vida humana. Y pues también con otras sustancias, porque las otras sustancias también van a seguir existiendo por el resto Y van a seguir siendo consumidas. Y ¿sí? se me hace súper injusto que haya gente que sí, o sea, van a decir, pues fue tu decisión haberte drogado, cabrón. Sí, cabrón, pero de todas maneras creo que es justo que también haya estudios sobre eso, porque es una sustancia que de todas maneras es consumida. ¿Y dónde coños están todos los estudios que hicieron en los 60s, güey? Porque están repletos los laboratorios, güey, de estudios, güey. Pues mira, yo tengo una teoría y está bien fumada, pero te la voy a contar. O sea, están ahí en los archivos de la CIA también, güey. Yo creo que de acuerdo o debido a los efectos que yo experimenté y a lo que te conté que tuve experiencias telepáticas con gente que también estaba bajo el efecto de, yo creo que sobre todo el gobierno de Estados Unidos no quiere que la gente en general sepa de estos efectos desde un punto de vista
más serio o más mainstream. O sea, no quiere que haya artículos publicados en la revista Nature o... O sea, dices tú, esa madre te da superpoderes y esos güeyes no quieren controlarlos como la Te estás yendo muy ¿Cómo se peliculesco el pedo, ¿no? The Boys. Sí, te estás yendo por una tangente, pues, bastante emocionante. Para mí, la verdad, sí No, estaría pero chido. así sonó, güey, ¿no? El gobierno no Simón. quiere sacar esos resultados y si descubrimos que hay telepatía, güey, que esta madre la produce y... Sí, o que la facilita, Ajá. Simón. Porque, de acuerdo a Greenberg, esto se puede hacer sin necesidad de consumir nada. Ujú. Y sí me da un poquito de rabia también, porque neta he buscado exhaustivamente y no he encontrado nada. He buscado en revistas, he buscado en archivos de universidades, he buscado... Mi papá incluso me ha intentado ayudar a buscar algunas cosas y no he podido encontrar nada. Y eso se me hace rarísimo, porque es una sustancia que tiene 80, 90 años en existencia. Y que sabemos que fue estudiado. Y que sabemos que fue estudiada y porque también hay que dar crédito. Ahorita sí hay estudios ya, pero están demasiado clandestinos. En Oxford están haciendo un estudio que es en línea, que es clandestino, que no pones tu nombre ni nada, en el cual tú mismo metes documentación, ya sea de video o por escrito, de microdosis de diferentes sustancias. Y explicas qué es lo que te pasa, qué es lo que experimentas, todo esto. Tanto efectos positivos como negativos dentro de tu cuerpo y de tu experiencia. Y esto es lo más cercano a lo que yo he sabido que existe sobre algún tipo de estudio realmente serio. Y desgraciadamente... Estudio serio, estás diciendo nomás la comparación y la exposición de viaje que alguien tiene. Sí, y desgraciadamente el estudio más extensivo que conozco es el que yo hice conmigo mismo. Uh-huh. Y lo que he leído y las conjeturas que yo he sabido sacar. Y sí creo que sí tiene un valor en la vida y experiencia humana, y sí tiene efectos positivos en la experiencia humana. Sí te ayuda a alivianar en cantidades obviamente muy pequeñas, como yo te había dicho. Sí te ayuda a alivianar tu vida cotidiana, tus relaciones interpersonales. Bien cabrón. Tu creatividad la estimula. O sea, fueron 10 años los que te metiste más de mil viajes, dices, en 10 años. Sí, pero. O sea, más de 100 viajes al año. 6 de esos 10 años sí fueron cantidades, sí fueron dosis enteras, dosis muy fuertes. Y yo creo que eso fue lo que más me dañó. Ya después, después de haber abusado durante todo ese tiempo, empecé a hacer microdosis. Y los últimos 4 años fueron casi siempre microdosis. El problema fue que yo seguía cocteleándome con un chingo de cosas diferentes cada que me metía. Era muy raro que nada más me metiera puro ácido. Siempre me metía otras cosas porque consumía de todo. O sea, sacando estas cuentas, güey, te metías cada tercer día, güey, te metías un viaje de LSD. Sí. O sea, y duras 7, 8 horas esa madre. Sí, no dormía mucho. No dormías mucho. No. Y lo que dormías estabas en ácidos. Sí, generalmente sí. Durante 10 años de tu vida, güey, en perpetuo ácido. Sí. Más lo que pasara en la fiesta, güey, lo que se te atravesara. Sí. Así como lo pones, pues... Sí, se oye de la verga, ¿no? Sí, súper de la verga. Pero yo creo que tienes una excelente información, güey, para decirle al mundo como qué chingados pasa, güey, con esa cantidad y ese consumo, güey. Y está raro, güey, porque después de 10 años, después de ese consumo, güey, estás entero, güey, podríamos decirlo, güey. Pues sí, tengo... digamos que soy una anomalía porque no creo que haya muchos casos como el mío. Sí, no mames. Y que también tuve muchísima suerte. Porque para empezar, tengo una familia que me quiere un chingo, güey. Y amigos que me quieren un chingo. Y que cuando estuve metido en problemas así serios, de que mi vida estuvo en peligro, me ayudaron muchísimo. Y mi madre me salvó la vida. Tuve un problema específico que va a ser reservado para nada más un episodio en el que estuve a punto de morirme. Y si no hubiera estado ahí mi mamá, que es doctora, por cierto, yo creo que no estuviera aquí ahorita. ¿OT o qué? Sí.
Y pues sí, soy un caso de 1 en 1 millón, yo creo, de que no sé si a los 40, 50 años vaya a empezar a tener yo efectos. Yo Sí, supongo que sí. Para allá iba, güey. O sea, hasta ahorita todo bien, ¿no? Pero no sabemos si después, a largo tiempo, unas décadas más, eh, empieza un detrimento, güey, en conexiones neuronales más grave o me dices Pues que mira, desarrollas yo Parkinson. quiero aprovechar ahorita que todavía estoy semi-entero para contar lo que alcance a contar durante estos años. Y ya después, pues que pase lo que tenga que pasar. Obviamente, todos los días deseo que no me pase realmente nada muy serio. Pero pues la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. Te vas a hacer cristiano, ¿da, güey? No seas pendejo. No. Sí, creo que para allá va, güey. No, de hecho lo más cercano que estoy a algo similar es que me voy a casar. Cosa que antes no pensaba hacerlo para nada. No pensaba en tener una familia ni nada. Pero yo creo que, bueno, no sé, yo tengo un concepto de espiritualidad muy específico en el cual pienso que una persona que probablemente tenga cierta claridad dentro de eso, tiene como que varios niveles de su vida como balanceados, y uno de ellos es la familia. Y creo que una persona que ya se siente lista para eso ya tiene cierto balance, por lo menos en ese aspecto. Y eso, Ok. eso es parte de una espiritualidad sana para mí. Ese es como el concepto que yo tengo. Yo no creo en Dios, no creo en ningún tipo de religión, pero sí creo en eso, por lo menos, en ese tipo de balance. Está bueno. Sí. Está interesante, güey. Y eso, pues por ese lado, igual si termine salvándome de que no me pase nada, quién sabe. Es a lo que le estoy tirando, porque no creo en ninguna religión, ni pienso creer en ninguna religión. Pero si tienes culo, güey. Sí, Sí te da miedo, eso güey. yo creo que nunca lo voy a dejar de tener, güey. Porque sí, o sea, es que O sea, tú sabes que tiene que haber una consecuencia, güey, a todo eso, güey. sí fue mucho tiempo, A esos güey. 10 años, güey. Alguna consecuencia ya va a haber. ¿Y sabes qué es lo chistoso, güey? Hay 2 casos, güey. 2 casos que conozco, que pues, son los únicos que llegué a conocer. Uno es una amiga de la familia que falleció. Y ella me contó que ella era hippie de los años 60. Desgraciadamente falleció de COVID hace un mes, más o menos. Yo ya después de que dejé todo el desmadre, pues ella era como que una de las pocas fuentes de conocimiento de aquellos tiempos, que ella pudo haber conocido a alguien que abusó de esa manera y que me pueda contar pues si está bien la persona, ¿no? Y me dijo que ella sí tenía un amigo, que creo que el vato todavía está, que el vato consumía, de que traía gotero todos los días, casi diario andaba, y estuvo así como 25 años, güey. Y después dejó de consumir, y la diferencia de ese güey es que él nunca consumió cigarro y nunca abusó del alcohol. Y casi exclusivamente consumía psicodélicos. O sea, no nada más LSD, consumía hongos, consumía ayahuasca, consumía mota. Y el vato, o sea, llegó a viejo. Ahorita debe andar entre los 70, 75 años. Y está bien, está cuerdo. Ese es un caso. Pero debe de haber un chingo, güey. Sí, yo De también esa gente que pienso. andaba en Ashbury. Pero también debe haber un Sonora, chingo güey. que no tuvieron tanta Sí, suerte. no, a huevo. ¿Mm? Sí, y yo creo que no hay nada determinante como para decir te va a ir bien, te va a ir mal, no hay info. No, pero probablemente lo más cercano a intentar así como tratar de buscar como una manera en la que a uno le vaya a ir bien o no, es si cuidaste el resto de tu cuerpo de otras cosas. O sea, que pudiste abusar de eso, pero que, por ejemplo, él que no fumó... ¿Y a poco los psicodélicos de este tipo son medio celosos, güey, con el consumo de otras sustancias?
La verdad es que, mira, como te digo que no hay casi estudios No, o sobre sea, pero eso. en tu experiencia, güey, ¿tú notabas que había algún, era contraproducente estar Sí, tomando sí, tachas cuando estabas sí, ácido? no manches, eso está súper cabrón. Por eso la otra vez, en el episodio 1, Juan Carlos mencionó el Candy Flip. Ajá. Porque el ácido, cuando estás bajo el efecto de y le combinas otra cosa, te lleva a otro tipo de viaje totalmente Ok, diferente. ok. Entonces, Y con todo se combina. Si estás ácido y fumas un cigarro, te sientes diferente. Si estás ácido y fumas mota, te explota bien cabrón y te sientes diferente. Si estás ácido y consumes MDMA o una tacha, ese es el Candy Flip. Si estás ácido y consumes, no sé, pues yo sí hubo un tiempo que sí estuve experimentando mucho con eso. ácido y otra sustancia. Sí, A sí, huevo. un chingo de rato. Nada más por A curioso. ver qué pasaba. Sí, para ver qué chingados. ¿Cuál es la más suave? La más, Cuál es el combo más la chido? más divertida para mí, yo creo que la mota y el ácido. Porque te comías el ácido, te pegaba, pero no te pegaba lo suficientemente bien como para un viaje de ácido divertido. Y fumabas mota y ahí sí, todos los colores explotaban, la risa, la introspección, la filosofía se intensificaba a niveles así súper cabrones. Y también corrías peligro de que te diera un mal viaje si fumabas mota y el ácido estaba muy fuerte. Ok, entonces el ácido y la marihuana son mejores amigos. Son muy compatibles, no digamos mejores Se amigos. complementan. Ajá, porque como te digo, te puede dar un mal viaje también y eso no está nada padre, güey. ¿Y con cuál de plano no lo vuelves a hacer ni lo vuelves a hacer? No, pues no lo voy a volver a hacer. No sé, pero Pero hipotéticamente. el que no me gustó para nada fue, yo creo que el alcohol con el ácido. Demasiado alcohol con demasiado ácido. Porque si ubicas cuando te pones pedo y dicen que te pones mala copa, Ajá. cuando tomas demasiado alcohol y andas ácido, eso se intensifica bien cabrón, aunque tú no seas mala copa. Entonces te empiezan a llegar a como oleadas de pensamientos negativos Ok. muy cabronas y muy, incluso hasta nihilistas hasta cierto punto, pero Sabemos que el alcohol es meramente un desinhibidor, güey, de las conductas personales e intrapersonales, güey. sí, Entonces, hace sentido que estás en un trip de ácido y con todo el cerebro pues en un nivel exponencial, digamos, sí. y de repente te desinhibes todo lo que te quedaba, si había algo, pues estás loco, güey, y esa madre junta, Sí. yo creo que te bota la canica. No, y aparte yo te estoy contando mi experiencia, porque tenemos que mencionar que cada persona tiene una experiencia con el ácido diferente. Y eso está Ok. bien complicado de entender, güey, porque yo conozco, a mí, por ejemplo, yo jamás aluciné con el ácido. Nunca vi cosas que no existen. Y conozco un chingo de gente que nada más con fumar mota ve cosas que no existen. Ya ni se diga con ácido. Gente que me contaba que veía entes, que platicaban con ellos. Gente que me cuenta que veía un güey, me acuerdo, decía que cada que consumía ácido y era de noche, volteaba al cielo y veía un dragón. O estaba mamando nomás, ¿no? Pues él lo juraba y le encantaba cuando consumía, le encantaba irse afuera y voltear al cielo y ver el dragón. Y yo le preguntaba, o sea, ¿es un dragón específico o siempre es uno diferente? Y dice, no, siempre es el mismo. Y un dragón de esos estilo acá japonés, grandote, como serpéntico. De los buen pedo, no de los medievales. De los grandototes, serpientes, de ese. Gigante, así me decía él. Y yo así de, o sea, y yo llegaban puntos en los que sí me desesperaba un poco. Yo creo que también eso me inclinó a consumir cantidades más grandes. Que Nunca no vi veías nada, nada, güey. nunca vi nada. Y hubo una vez que sí, porque hay diferentes presentaciones, ¿no? O sea, está el LSD en su presentación principal es un cristalito. Está cristalizado. Pero ese cristalito, haz de cuenta que un cristalito como de este pelo, más o menos, digamos unos 5 milímetros para los que están escuchando, eh, más o menos. A ver, ponlo otra vez. Eso es un gotero de 100 gotas.
se puede transformar en un gotero de 100 gotas. Una gota es una dosis. Una gota, dependiendo de la concentración del cristalito, ya se divide. Por ejemplo, hay cristales un poquito más grandes que también se pueden transformar en un gotero de 100, pero cada gota tiene 300 micras. Hay el cristal más chiquito, lo conviertes en un gotero de 100 también, te puede salir un gotero de 100 micras. Y tú puedes dividirlo ya, lo vas como disolviendo en agua. Disolviendo y le bajas la intensidad de micras. O sea, está entonces el cristal, el líquido. Ya cuando tienes el líquido, que es la manera en la que más comúnmente se conoce en el mercado negro, cada líquido lo goteas, le pones aislante, de preferencia inodoro, incoloro e insípido, para que se quede, y lo untas en papel y lo divides. Y así es como se vende generalmente en el mercado negro. Papelitos. Ajá. Y así es como más se conoce. Pero también hay unas presentaciones que, por ejemplo, hay una que se llaman micropuntos, que son como pedacitos de punta de lápiz de grafito, que esa es la concentración más cabrona. Hay micropuntos de 1000 micras. Y yo llegué a consumir de esos, de 1000 micras. Y sí son viajes súper intensos. También hay en presentación gel, que son como unas tabletitas así de, como tipo plastiquito geloso, así, ¿te das cuenta? Y en general esas son las presentaciones que yo tuve la oportunidad de ver. Nomás para que la gente más o menos se dé una idea. Son un chingo de cotorreos, güey, ¿no? Sí, está bastante variado. Y me imagino que hay mucha gente haciendo muchas cosas o en sus laboratorios lo hacen y todo el mundo sacan recetas diferentes y hay diferentes. Hay una serie de Vice, que la otra vez te hablé de este vato de Hamilton Morris. Se llama Farmacopeia. Sí. Ya están como en la tercera o cuarta temporada. Hay un episodio en el que químicos que se dedicaron durante mucho tiempo a producir LSD están produciendo, dicen que se supone que es la droga perfecta, porque muchas de las cosas negativas que te causaba el LSD ya no te las causan estas. Te puedes ir a dormir. ¿Es un LSD mejorado? Ajá, se supone, este güey, Hamilton Morris, dice que es el ácido perfecto. Ok. Así le dice él. Y pues sí, o sea, ya los químicos, pues realmente, si te pones a pensar, son alquimistas, pueden crear cosas que, pues, y combinar, que pues está cabrón, o sea, desde con sustancias hasta explosivos, de todo. Y pues sí, ahorita ya las drogas de diseño pues tomaron mucho auge, sobre todo desde los años 90 hasta ahorita. Y ahorita pues ya vete a saber que hay un chingo de cosas ya, como las sales y cosas ya súper intensas. No, ahorita te drogas con música, güey. Sí, sí. Pero se me hace bien chistoso cómo hay un chingo de sustancias diferentes creadas en laboratorios, pero el LSD sigue vigente hasta ahorita. Lo que sí me da pena es que yo, mira, y te lo digo porque yo lo hice mucho tiempo, sí había muchos viajes un poco diferentes, porque seguramente nunca me dieron LSD, o muchas veces no me dieron LSD puro, siempre le meten algo. Agua, güey. No, o incluso otras cosas, PSP, o sea, cosas ya, veto a saber qué chingados le meten para igual hasta hacerlos más potentes y poderlos vender más caros, cosa que se hace muchísimo dentro del narcomayoreo en general. Es bien sabido, en cualquier película de narcos y esto se hace, ¿no? Y en este caso, tu consumo de LSD, güey, y sabiendo que todos tus compas o toda la gente que estaba cercana alrededor tuyo consumían LSD, güey, ¿hubo fatalidades, güey? ¿O hubo solamente ese caso que te dije del vato que se aventó del tercer piso de mi casa es el único caso que le sucedió algo así. Pero todos están normales y llevan una vida normal ahorita y siguen consumiendo y yo no. Sí. Hay gente que todavía sigue consumiendo, pero es que como nadie consumió al grado que yo lo hice, están bien. O sea, no. Están chidos, no. Sí, no pasa nada. Por ejemplo, drogas como la heroína, güey, que definitivamente la gente que conocí
que se picaba con heroína, la neta no están bien, güey. Sí, tengo, fíjate, dentro de mi círculo social, sobre todo allá en Guadalajara, que es donde más fiesta tiré, no tengo casi amigos que se metieron heroína, pero sí tengo un par que sí se llegaron a inyectar, que no son de mi círculo más cercano, pero como yo me llevaba mucho en la escena de música electrónica, sí llegué a conocer uno que otro DJ y VJ también, que sí se llegaron a inyectar. Y curiosamente ahorita no es tan mal, pero sí, platicando con ellos, yo por curiosidad de saber por qué se inyectaron heroína, sí me di cuenta que hay una adicción ya como que nunca se les va a ir, ¿sabes? Porque hablan del viaje como si fuera lo máximo en este mundo, así cabrón, sin tomar en cuenta todas las repercusiones sociales que ha tenido esa droga en la humanidad. O sea, yo sabiendo que la heroína destruye literalmente familias, destruye vidas, les preguntaba y era como que no, es lo más cabrón, así, o sea. Y ahí te das cuenta, pues, la magnitud de adicción que tiene. Sí, el LSD no produce eso, güey. No produce No. una necesidad tan alta de consumo. No es como... No, y fíjate, también, pues es una paradoja mía, ¿no? Porque sí, no me produjo ese tipo de adicción física, sin embargo consumí como si fuera heroína esa madre, ¿sabes? Y si llegó un punto en el que yo desarrollé una adicción psicológica extrema, al grado de que no sentía que podía estar sin consumir más de una semana. Entonces, aquí la moraleja, yo creo, de la historia, es que a pesar de que consumas alguna sustancia que la gente diga o los médicos digan, esto no te causa adicción física, si le agarras suficiente gusto, Sí, te puede llevar a la verga. Sí. Así de fácil. Sí, con todo. Sí. El alcohol o el café o el tabaco. Güey. El amor también. Sí, de amor se muere uno. De demasiado coger también se puede morir uno. Sí, no, todos los excesos, güey. Ninguna sustancia es inocua en este pinche mundo, güey. Hasta por tomar mucho té matcha, güey, te mueres a la verga. Sí. O sea, pero no alucinas con el té, ¿no? No. No, y también me gusta mucho el LSD, güey, por los efectos, güey. Los efectos se me han hecho muy interesantes, como cuestiones telepáticas, güey, sinestesia. Todas esas cosas que se investigaron, güey, y pues no en el 100, pero sí en un porcentaje muy alto de las personas, todas presentaban los mismos efectos, por no decir síntomas. Telepatía. Ahora. Sinestesia, güey. O sea, la gente miraba ahí sabores o Sí. sentía colores, güey. Sí, eso está muy interesante, sobre todo yo que lo experimenté en el ámbito de los raves y la música electrónica. Me encantaba ir bajo el efecto del ácido cuando tocaba a alguien que me gustaba mucho, porque sí era una experiencia muy inmersiva. Ya. Estaba chido. Aparte de que te la pasabas bailando todo el rato, sí sentías una conexión muy cabrona. Y entre más bien ejecutada estaba la música, más bien te lo pasabas. Más disfrutabas de todo el viaje, toda la experiencia. O sea, sería un estímulo externo, güey. Si hay un estímulo externo adecuado, güey, para tu... Sí. Y no nada más es la música, también puede ser, por ejemplo, compañía con la que una estés, película, ¿no? Una buena plática. Es una buena plática, yo creo que es de lo que más disfruté bajo este estado, porque si te pones a hablar de cosas muy digamos fundamentales para la psique humana, porque te pones a hablar de historia, te pones a hablar de teorías conspiranoicas, te puedes hablar de política, temas interesantes, pero te engranas bien cabrón y te metes en el hoyo del conejo y ve tú a saber a dónde terminas después de que termina la plática. Y si terminas con conjeturas y con definiciones que si dices, órale.
O sea, realmente estás, o podríamos decir que sí es un exponente o a la capacidad intelectual del cerebro, Sí, el sí, LSD. definitivamente. Te hace Sí. más inteligente, o no sé, no más inteligente en el aspecto burdo, pero sí te hace preguntarte más cosas, responderte más cosas también. Yo sí creo, y igual y no estés tú de acuerdo conmigo en este sentido, yo sí pienso que el ser humano, todos los seres humanos tenemos la misma capacidad mental. No todos la aprovechamos al máximo. Nadie la aprovecha al máximo, pero no todos la aprovechamos igual. Eh, sí creo que esto te ayuda a explorar partes del cerebro que no exploras normalmente. Y por eso tienes ese acceso a, a ideas que cuando estás sobrio, neta, no, ni de pedo se te ocurren. O sea, pero no creo que te haga más inteligente. Yo creo que ya lo tienes todo aquí. Yo sí soy de los que piensa eso. Eh, También creo que hay gente que tiene su capacidad de asombro y de curiosidad tan limitada que cuando consumen esto se les hace demasiado y terminan Out. explotando. O no entienden y les da un mal viaje. O, ¿sabes? O sea, Sí, sí, hay casos de lo voy a traducir. Gente pendeja, güey, se mete ácido y súper valiñón. No, hay gente como este güey que se aventó del tercer piso, pero hay un caso en Nueva York muy sonado en los años 70 de un morro que terminó consumiendo, pero no sabía, pues nomás lo hacía por experimentar. Y de lo fuerte que estuvo su viaje, el güey se terminó suicidando, se aventó de un rascacielos, de un depa de un edificio. Y vete a saber qué tenía en la cabeza o qué estaba pensando para tomar esa decisión tan fuerte, porque pues vete a saber si el vato se confundió las líneas y dijo, realmente puedo volar, ¿sabes? O si fue demasiado fuerte lo que pensó, demasiado, sí, no sé, por ejemplo, en aquellos tiempos me acuerdo que estaba la Guerra Fría. Uh-huh. Imagínate tú que el vato estaba demasiado metido en toda la red de pensamiento de política y guerra geopolítica, que el güey sentía que fue demasiado dentro de su viaje. Dijo, a la verga, pues me voy a matar porque, Ahí viene la bomba. ¿sabes? No, sí. O sea, pudo haber sido cualquier cosa porque... Pero está interesante ese tema, güey, antes de que se me olvide, güey, el hecho de... Porque yo siempre he pensado que hay gente muy flexible en todo sentido, físico y mental, sobre todo mental. Gente muy rígida, ¿no? Gente que es muy metódica, muy a la una es la una y no hay más. Conservadora también. Conservadora, sí, no, pero hablo en estructura o no en funcionalidad. Mental, tú dices. Ok. Sí, y por alguna razón yo odio a la gente que es bien rígida, güey. O sea, la gente que es de A a B y ya, y es blanco y gris y ya, güey, no. Sí. Se me hace gente bien rígida. Y creo que por alguna razón me hace sentido, siendo un no consumidor, pero escuchándote, que ese tipo de gente no le va bien, güey, con el uso de sustancias, ¿no? Yo creo que entre más flexible es la gente, entre más capacidad tiene para dejarse llevar, o entre más capacidad tiene para dejar que las cosas sigan su rumbo y fluyan y Sí. soltar, güey, mejor la pasan, creo. O es al menos lo que entendí después de que me No, dices yo pienso exactamente eso. Y fíjate, se me hace bien chistoso que lo digas de esta manera porque en mis tiempos de gurú de drogas, siempre de dealer, acuérdate, de dealer. ¿Cuál gurú, güey? Cállate. Las opiniones expresadas por Paez no reflejan las opiniones del programa. No es cierto, ¿cómo se llama? La Gendarmería Nacional, puro pedo. Estás cotorreando. Siempre trataba de decirles, porque hay un libro que me gusta mucho que es el libro del Tao. Y precisamente habla de eso, que la esencia de ese libro es que todas las cosas pasan porque tienen que pasar como pasan. Be water, my friend. Ajá. Y yo les decía antes, y sí hubo mucha gente que me hizo caso y que sí les sirvió haber leído ese libro, porque es un libro súper chiquito que te aventas en una hora. Les decía, antes de que hagas esto, trata de estar lo más abierto posible a cualquier tipo de posibilidad de que
vayas a ver o experimentar, porque como bien te dije anteriormente, cada uno lo experimenta de una manera muy distinta. Y si yo observaba a una persona que tenía curiosidad de consumir eso y yo los veía muy rígidos, les decía que no, güey. O sea, producirle resistencia, güey, al trip hace que te vaya mal. Sí, es lo que generalmente yo creo que pasa. Y dentro de mi experiencia viendo otras personas haciéndolo, generalmente pasaba eso. Tú nunca pusiste resistencia. Tuve miedo. Te dejaste llevar. Tuve miedo. Al principio sí tuve miedo. Cuando recién lo probé, yo tenía 18 años. Y yo escuchaba mucho ahí en la Lázaro, en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, que tú también estuviste ahí. Escuchaba a mucha gente, o sea, había el grupito típico de güeyes que se metían de todo, ¿no? Y que los veías descalzos y que andaban con ropa bien hippie. Y me daba curiosidad porque yo ya estaba fumando weed en ese entonces. Sí, Pero, güey, a mí siempre me dio un chingo de curiosidad ese pedo. Como, oye, güey, ¿no tienes papá, güey? Simón. O como que, ¿qué pedo, no? Neta, güey, te lo juro que sí lo veía. Yo no estoy ya era deportista de alto rendimiento, güey. Sí, y pues me la pasaba jugabas entrenando, voleibol, la chingada, güey. Estaba en mi pedo entrenando y miraba a esos güeyes. Simón. No vamos a decir nombres. Oye, cabrón, ¿qué pedo? No tienes que llegar a una casa, güey. Sí. O no sé, güey. No sé, güey, ¿no? Pero el punto es que yo, pues por la curiosidad que me daba y tenía miedo, porque había escuchado un chingo de historias, mitos urbanos sobre la droga. Y yo les preguntaba y ellos me daban su experiencia, pero cada uno era bien diferente. Entonces, cada vez que escuchaba una experiencia diferente de alguien que ya lo había probado, me daba más miedo. Y cuando llegué a tomar ese paso, fue un paso que tomé junto con mi grupo de amigos, que todos lo tomamos al mismo tiempo. Tomamos la decisión como si fuera, y sí fue, una decisión que cambiaría nuestra vida para siempre, güey. Porque, quieras o no, cualquier tipo de droga o sustancia psicoactiva, específicamente de la familia de los psicoactivos, cambia tu personalidad siempre. Si tú eras de cierta manera antes de, después de, eres de una manera totalmente diferente. Con una dosis. Dependiendo de cuál te hayas metido. Porque, por ejemplo, la marihuana, Sí, ni de pedo. esa sí te cambia también. Pero después de una sola vez, más bien te confunde. Y ya después de bajar avión fue como que, lo hice por lúdico nada más y ya. Y igual y mucha gente ni siquiera lo vuelve a hacer. O lo hace nada más para cuando está de party y anda en la peda y se da unos toques y ya, O sea, ¿sabes? empezaste a los 18 y terminaste a los 28, güey. Sí. Creo que habíamos establecido en el capítulo de los malos viajes que es una muy mala idea consumir ácidos en tempranas edades. Sí. Entonces, tú tuviste trips muy diferentes de los 18 a los 22 y luego de los 25 a los 28, Sí, muy diferentes. súper diferentes. Los de posterior a los 25 estaban más agradables, mejores. Te digo que los últimos 4 años ya fueron microdosis. Entonces, mi experiencia ya fue muy, muy controlada. Y era de que si iba a una fiesta y quería sentirme ácido, no era de que quería perderme totalmente, quería disfrutar de la fiesta, quería cotorrear, quería bailar, quería poder tomar un poco, poder fumar un poco, sin necesidad de estarme preocupando de que andaba hasta el pito y no podía, por ejemplo, tomar un taxi, tomar un camión. Si me paraba la policía, sí, ya eres más poder platicar con un policía. Más responsable en tu consumo. Hablando de la policía. Esto es algo que lo hicimos ya nada más por mero experimento y de las 4 veces que lo hicimos, las 4 veces funcionó. Nos comíamos fritos, amigos y yo, a propósito, para entrar en un viaje bueno, porque sin mal viaje, pues, hacíamos que nos agarrara la policía con drogas y los convencíamos por medio de la palabra, bajo el efecto del ácido, de que nos dejaran ir y de que nos regresaran nuestras drogas. Y siempre pasó. Ah, cabrón. Chingate esa. No mames, así como truco Jedi, güey. Simón. Regrésame las drogas. Simón. Llévame a mi casa. Simón. Pasa por una tortogada. La primera vez no fue a propósito. La primera vez fue como que nos dimos cuenta de lo que hicimos y fue como que, no mames. O sea, ¿te das cuenta de lo que acabamos de hacer, Simón? O sea, dices que adquieren un poder ustedes
psíquico, güey, para convencer a las No, otras no es personas? psíquico, es un Te da bastante elocuencia. poder de persuasión. Ajá. Y por medio de la palabra, hablas de una manera adulta, se podría decir. Obviamente los policías no sabían que andábamos bajo ese efecto. Pero sabía que tenían sus drogas. Sí, o sea, generalmente era que traíamos weed nada más. No nos encontraban otra cosa. Obviamente me paró la policía muchas más veces y tuve que darles mordida, pero no iba yo con esa intención como las otras veces, que sí iba. Y pasaba eso. Y hubo una vez, la tercera vez, sí, el policía sí era así de que se le sentía que nos quería chingar. Y le hablamos, nunca fuimos groseros ni nada, pero sí levantamos un poco la voz y le explicábamos, o sea, de que es nada más mota, y sabes, o sea, no te puedo ahorita obviamente decir los detalles porque ya pasó hace muchos años, o sea, pero terminaban dejándonos ir. Y ese güey terminó dejándonos ir como a regañadientes, como si fuéramos nosotros la autoridad, y emputado nos dejó ir y nos regresó la mota. Órale. Eso hace más creíble, güey, que todo Silicon Valley está en un perpetuo estado y consumo, güey, de LSD, güey, micro. Sí, y se me hacía bien chistoso porque, o sea, obviamente no lo quise hacer un chingo de veces porque... Pero lo hiciste 4 veces y las 4 veces pasó. Sí, llegó un punto en el que ya la cuarta vez fue como que, ok, si esto lo hago más seguido, esa vez de que el policía que terminó como regañado, sí sentimos como que lo hicimos sentir menos desde un punto de vista mental. Y el güey se fue como ofendido. Ya se vio muy superado por unos morrillos. Simón. Y esa vez a mí me hizo sentir mal. Sí fue como que no está bien hacer esto. Y la cuarta vez fue porque le queríamos enseñar a un compa lo que pasaba. Y nos tocó un policía alivianado. No estuvo tan grave. Pero sí, esa tercera vez sí nos tardamos como 2 horas hablando con el policía. Y ustedes bien concentrados, güey. Sí, güey, platicando y todos así hablando con él, conversando. Hasta que eventualmente fue como que... Está bien, morro, tienes razón. Y no, o sea, no nos quitaron dinero ninguna vez. Nos regresaron las drogas y nos dejaron irnos a nuestra casa. Si los paran, chingense una cedillo y se lo traen en la bolsa. Sí, muchachos, no hagan esto en casa. Van a agarrar poderes. Háganlo en la vía pública. No es cierto. Bueno, ahora ya... No, o sea, pero está chingón porque... Fíjate que yo lo veo igual con el pisto, güey. Cuando estás morro, güey, pues sí tomas para atascarte o para estar pedo, para estar pendejo haciendo mamadas y agarrando cura, güey. Pero ya ahorita a esta edad, güey, la neta, si te tomas un pisto, yo prefiero tomarme un buen whisky, cabrón, un buen roncito. Y sí. Y lo disfrutas y lo ves y lo saboras. Sí, todo, güey, ¿no? Pues es que yo creo que va de la mano, porque el otro día estaba viendo un tuit de un compa que dice como que sí está bien del pito pensar que tienes más de 30 y pensar que sabes qué pedo ya con la vida. Pero quieras o no, o sea, realmente nunca terminas sabiendo qué pedo con la vida. Aunque tengas 30, 40, 60. Y estaría bien culero saber qué pedo con la vida. Pero yo creo que sí adquieres pues esa experiencia, ¿no? Y la edad te da experiencia. Entonces, sí hay ciertas cosas que no haces ya con más edad que sí hacías cuando estabas más morro. No, huevo. Sobre todo pendejadas. ¿No? No, definitivamente. No, güey, lo seguimos haciendo, güey, pero ya son otro tipo, güey. Y yo creo que con las drogas y con el LSD en específico a mí me pasó así. O sea, para nada voy a comparar mi primer gota, que una gota pues es todo un concepto aparte de nada más consumir ácido o un papel. Es como si necesitas estar en un setting muy tranquilo, de preferencia que esté en la playa, o porque si es un golpe duro, pues, o sea, si necesitas tener todo muy controlado. Si lo haces nada más así de que estás en un pinche bar y te metes una gota, sí te da un mal viaje, cincho, güey, seguro.
es muy diferente ese primer viaje de gota que tuve, que me tumbó totalmente, a una gota que me metí 5 o 6 años después, que la disfruté de una manera totalmente diferente. Tal vez también pues, el hecho de que no haya sido tanto, me la di a traguitos. Sí, es muy diferente. Y la edad sí totalmente está ligado a eso, totalmente. O sea, entonces tendrías que empezar joven para ver los dos resultados, güey. Pues mira, si me preguntas a mí, yo le recomendaría que nunca lo hagas, la neta. Porque sí, es como ya habíamos hablado, güey. O sea, realmente es un volado. Y pues yo decidí tomar ese riesgo y no me fue tan mal como le he ido a mucha otra gente. Ajá, eso es exactamente lo que digo y lo que siempre he pensado al respecto, güey. No quiero ofender a nadie ni... Disclaimer, soy un abogado que vende café para ganarse la vida y no consume drogas. Pero digamos que la constante o entre los consumidores de LSD siempre son estas cuestiones espirituales y metahumanas y metafísicas y todas estas conductas, ¿no? Sí. Podríamos hacerlo o verlo como un hecho. De toda la gente que consume psicodélicos siempre está orientada a este tipo de cosas por las visiones o experiencias que tienen durante el trip, ¿no? Sí. Entonces eso nada más me hace hacerte una pregunta al modo, güey, como tú también estuviste cuando consumías, estuviste en esta onda de la metafísica y espiritualidades y todo este cotorreo. Yo me fui más por el lado, digámosle, sí de la experiencia humana, pero por el lado antropológico, no tanto por el lado espiritual y metafísico. Porque para mí era... Supongo que esta persona que platicabas hace ratito, güey, de que estaban en Woodstock en los 60s y demás, en el ácido, ella sí estaba un poco... Sí, ellos sí, porque en aquel tiempo, pues ahorita que terminemos esto, vamos a hablar de los efectos históricos que ha tenido, pero sí, él sí, hablando con mi amiga, que en paz descanse, ella sí me decía que el vato lo usaba para tener experiencias extrasensoriales y espirituales en grupo. Uh-huh. Y ya después lo utilizaba para vivir de manera cotidiana. Lo hizo 25 años, güey. Sí, o sea, mi pregunta final en este tema es como... El fin de esto es la espiritualidad, güey, dimensiones alternas, seres extraordinarios, extraterrestres, así. En tu caso, después de haber consumido 10 años, no pasó absolutamente nada de eso y no has visto nada de eso y nada. No. Y estas gentes que ya tienen 90 años, que consumieron bastante en los 60, 70, güey, o que tienen 70, 80 años o no sé, pues tampoco tuvieron ninguna realización, ni iluminación, ni nada, güey, ¿no? Pues es que yo creo que eso no se va a saber hasta que la persona se muera. En vida, nunca he escuchado que haya pasado eso. No. Pero no sabes. Y cuando te mueras, lo más probable es que no. Sí. Pero durante tu vida, güey, si toda tu vida la dirigiste al consumo de drogas por las experiencias que te brindaban sensorialmente, aludiendo a dimensiones o divinidades, y de repente dejas de consumirlo y de repente te das cuenta que no. Pues es que mira, bueno, hay gente que dice que sí. Sí, en mi caso no, ¿sabes? A mí no me pasó. Pero hay gente que dice que sí, que sí se metieron ya en el pedo de la meditación más cabrón, dejaron de consumir, siguieron el pedo de la meditación y sí tuvieron, según ellos, experiencias ya extrasensoriales de poderes y todo este pedo. Más intensas, sí. sin hacerlo. Ajá. Y hay un chingo de casos. Pero, pues es que no, o sea, yo, la verdad, yo lo tomé desde un punto de vista antropológico totalmente y... Un pedo personal, digamos. Sí, y para explorar mi mente y mi manera de
aguantar o de tomar ese tipo de sustancia, cómo reaccionaba en mí, digamos. Pero sí creo que al final del día y después de haber pasado por esto, este cambio de personalidad que sufrí casi desde el principio que lo empecé a hacer, sí se me quedó, ¿sabes? Porque sí había algunas conductas que no me gustaban de mí y maneras de ser, de pensar, maneras de yo desenvolverme con mi alrededor, con la gente, que cambiaron de una manera positiva después de haber consumido, que hasta ahorita sigo teniéndolas. O sea, no volví a ninguno de esos hábitos. Uh-huh. Y eso, en ese sentido, pues sí te cambia. Y yo honestamente pienso que para bien, la neta. De las repercusiones positivas que tiene consumir LSD es esencialmente eso. Si como tú dices, está la mente predispuesta a que experimentes estos cambios, creo que en general tiene un efecto positivo dentro de eso. Ya, obviamente, hablando de cuestiones químicas y de cuestiones médicas, pues obviamente una persona que abusa como yo, pues sí tiene efectos negativos, como por ejemplo me dio esa bipolaridad durante varios años y probablemente me pueda pasar algo después también. Pero en el sentido del comportamiento, por lo menos yo, que estaba predispuesto y abierto a cualquier tipo de cambio, tuvo un efecto positivo. Que yo creo que ya esencialmente te va a llevar a donde tú quieras ir. Sí. Esencialmente sí. Eso es lo que estoy viendo, porque hay gente que lo consume y platica con extraterrestres y ve dragones. Hay gente que lo consume y encuentra una paz en sus relaciones sociales y personales. O sea, no hay un resultado constante en el consumo, sino cada quien le da el significado que quiera darle y cada quien lo entiende como quiera entender esa droga, ¿no? Sí, y aparte también, o sea, también ya nos vamos a, por ejemplo, médicamente, ahorita se utiliza en pacientes que están en cáncer terminal y lo utilizan para que el paciente tenga una experiencia de vida o unos últimos días, últimos años más placenteros, digamos. Sí, estaba viendo con los hongos, güey. Está en terapia de hongo. Sí, hay de hongos, hay de LSD y hay de MDMA y de marihuana, de los 4. Y los 4 tienen resultados bastante satisfactorios para los doctores y también para el paciente. Sí, mera tanatología. Sí. Te vas a morir, drogalos, machín. Y sí, miré unas entrevistas a 2 personas con cáncer terminal de meses de vida que les pronosticaron llevaban 2 años ya vivo. O sea, no que los cure, sino que la paz y la satisfacción que les daba eso les ha alargado un poco. Sí, que, o sea, obviamente eventualmente se van a morir, pero todo el viaje... era lo más interesante que me pareció de las entrevistas, güey. Las 2 personas que miré, las 2 decían como, sí, sabemos que nos vamos a morir. Yo tengo cáncer de colon, el otro tenía cáncer de hígado, creo, una cosa así. Y nos vamos a morir. Y lo único que esta terapia ha hecho es que lo hemos aceptado y nos ha enseñado a aceptarlo bien y estar a gusto con eso. Es que, bueno, es que te prepara a perderle el miedo. Porque obviamente, o sea, cualquier ser humano, incluso yo estoy seguro de que a ti más de una vez a la semana te pasa de que de repente estás pensando en que tienes 30 y tantos años y que eventualmente vas a tener 70, 75 si tienes suerte, y pues que de repente te vas a morir y vas a dejar de existir y te empiezas a hacer todas estas preguntas de mi conciencia, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a valer madre? ¿Va a dejar de existir? Aunque tú seas ateo y digas, sí, me voy a convertir en polvo y todo eso, pero de todas maneras siempre te queda esa duda de qué va a pasar, ¿no? Obviamente hay gente que decide irse por el lado religioso y decir, no, pues que me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno porque le he hecho las cosas mal, sentir culpa, todo eso.
pero todos tenemos la duda siempre. Y yo creo que una parte fundamental de este tipo de sustancias es que te ayuda a perderle el miedo a esa duda que te invade por lo menos una vez a la semana, a todos. Y al que no le pase eso, la neta, está echando mentiras, porque todos pensamos en eso. Todos eventualmente, en algún momento de nuestra existencia, le tenemos miedo a morirnos. Es normal. Y para eso se usa, más que nada. Y tiene efectos muy positivos en ese sentido. Nos vamos a hacer unos sesentones, setentones bien acá. Por eso también a mucha gente le gusta mucho el DMT, porque se supone que el DMT es como el perfecto... Es una molécula de Dios, carnal. El perfecto ejemplo de cómo... Te vas a morir. Aceptar ese paso que todos vamos a dar. Por eso es mi droga favorita, güey. Yo la verdad nunca la he probado. Una vez, según esto, fumé, pero yo no siento que haya sido eso porque no estuvo fuerte, ni mucho menos. Y sí, o sea, se supone que era, pero yo neta no creo que era. Porque no me causó un efecto así muy fuerte. Sentía que estaba marihuano. Me duró bien poquito. Fueron como 10 minutos, algo así. Y no, o sea... Nada. No. Todo en las entrevistas que he visto también, en los estudios, han sido experiencias, lo cuentan como un parteaguas en tu vida, güey. Sí, no, a mí no me... Y yo creo que no era, la neta. Yo creo que nos chamaquearon. Porque fuimos 3 los que lo fumamos y nadie sintió así de que super... No, aparte es un rollo conseguirlo, güey. Se tiene que ir a buscar los zapitos allá a la sierra y... Sí. Y fue hace un rato ya. Pero bueno, vamos a hablar también, ya para cerrar, porque ya se nos fue 1 hora 13 minutos. No, mames. Sí, bien rápido, ¿no? De los efectos históricos que tuvo el LSD, que eso también creo que es importante mencionarlo. Machín. Tú bien hablaste de la guerra de Vietnam, ¿no? Que fue a finales de los años 60. Y entre 1965 y 67 empezaron a hacer estos experimentos con el LSD en los soldados, pero al mismo tiempo también en un chingo de partes del mundo. No nada más fue en Estados Unidos, sino que también la Cinémathèque Française tuvo una batalla campal afuera porque querían cancelar todo el cine y hubo un movimiento estudiantil fuerte. Tlatelolco en 1968 también estuvo fuertísimo, una rebelión contra el gobierno opresor. Y pasó en muchas partes del mundo. Pasó en Europa, en Europa del Este. Todo por esta sustancia, que se me hace bien chistoso porque se consumían un chorro de sustancias diferentes, pero esta en específico tiene un efecto en la mente de rebeldía automática en contra del sistema. Yo así lo veo. Sobre todo en aquellos tiempos donde había tanta tensión entre el gobierno y la sociedad. Imagínate estar bajo el efecto de esta droga todo el tiempo, que ya platicamos los efectos generalizados que tiene de bienestar general. Imagínate estar así todo el tiempo. Por eso yo no lo calificaría como rebelión contra el sistema, sino una necesidad de bienestar. Sí. Suponiendo que porque todo el puto sistema está mal, entonces... Pero la consecuencia, pues, por esta búsqueda del bienestar es rebelarte contra un sistema opresor, ¿no? Contra cualquier malestar. Sí, normal. Y en 1967 el gobierno de Estados Unidos fue el que tomó la decisión, debido a toda esta causa, revolución de la conciencia, como le decía esta persona que se llama Timothy Leary, que fue el que estuvo manejando un movimiento sociocultural en Estados Unidos, en el que les decía a todos los soldados que se salieran del ejército y que renunciaran a matar gente. Cosa que ahorita, en estos tiempos, suena bastante lógica. O sea, ¿por qué vas a matar a alguien? Ya vivimos en tiempos bastante, entre comillas, en el mundo occidental, pacífico, ¿no? Y debido a este movimiento, el gobierno de Estados Unidos decidió categorizar tanto al LSD como a
casi todas las sustancias, tanto psicoactivas como otras, como ilegales y delitos federales. Si se consumía, si se tenía en posesión, si se producía y si se comercializaba. Exportado. Y a partir de ahí, pues empezó, yo creo que de ahí fue más o menos donde empezó a nacer todo este movimiento del narcotráfico en general y el mercado negro Pensé de que las ibas a drogas. decir la revolución de la conciencia, güey. No, ese es otro. Pero Porque ese movimiento está bien cabrón. O sea, el movimiento de los hippies de los 60s, no mames, qué cosas tan maravillosas nos dio, güey, en literatura y en música, güey, en absolutamente todas las artes y en filosofía también, güey, estuvieron. Sí, porque si te pones a pensar, en esos tiempos estaba, ¿quién era? Jean-Paul Sartre en filosofía. No, mucho antes. ¿Fue mucho antes? Ok. Entonces, bueno, en música, vamos a música. Empezó con Bob Dylan, ¿no? Que fue él como el primer loco rockero que empezó como todo el movimiento. Después siguieron los Rolling Stones, los Beatles, toda la invasión británica. The Doors, Janis Joplin, Jimi Hendrix, que yo creo que es de los más importantes dentro de toda la bola. Uh-huh. Y todos con talento impresionante para componer y para tocar música. Y eso nomás en inglés, güey. En español, el rock en español está brutal también. Eso nada más en inglés. Tú conoces más de rock en español. Yo me fui más por el lado aquel. Y yo creo que también, pues obviamente está ligado a todo este consumo, porque también estimula tu creatividad cuando estás bajo el efecto de... Y estoy hablando nada más del LSD, pero pues que también todas las otras drogas psicoactivas tuvieron, y sobre todo en combinación, sí, mucho impacto. Tienen ese impacto. Y socialmente lo vemos, yo creo, güey, porque en 60, 70 sí explota el rock y estéticamente notamos algo, ¿no? A niveles a nivel musical, pues el sonido estético de lo que era el rock psicodélico en aquellos días. Se me olvidó decir Pink Floyd, perdón. No, Pink Floyd, Led Zeppelin y todos los que falten, güey. Sí. Pero otra droga más popular en los 80s, 90s, como el perico, güey, la cocaína, nos dio totalmente otra cosa de artes. Sí, pues Queen, que también es una de las mejores bandas de la historia. Uh-huh. Y sí está muy ligada también. Pero, por ejemplo, la música electrónica, por ejemplo, güey, sí. Quizá fue un... Pero esa fue más en los 90s, ¿no? Porque 80s, 90s. Kraftwerk sí era 80s, pero son más como pioneros, no son tanto del apogeo. Uh-huh. El apogeo fue en 90s y 2000s ya de la electrónica. Pero sí, y de ahí de la electrónica, la droga que más se relaciona con la electrónica son las tachas, uh-huh, por excelencia. Pero yo creo que el LSD sí se relaciona más con cualquier tipo de música psicodélica. Sí, a huevo. Y es la que más me gusta. Sí, y en los 60s fue donde se originó lo mejor. Porque ahorita hay cosas muy buenas, pero nada se compara a los mejores discos en la historia del rock de aquel tiempo, ¿no? Unos jazzecitos bien a todo. Sí. Sí, pues sí, también. No, pero o sea, se me hace curioso nada más, güey. Ese punto, drogas consumidas socialmente en un periodo de tiempo nos dan ciertas cosas a nivel artístico, a nivel intelectual. Otras drogas en otro tiempo nos dieron otras cosas, güey. Sí. ¿No? Sí, y el impacto que tuvieron de aquellos tiempos. El impacto social que tuvo esa madre a nivel social. Hasta ahorita todavía. Fíjate, yo tengo un hermano de 17 años que cuando le enseñé música de los Doors, The Beatles, también se le voló la cabeza. Y ese güey nunca, obviamente, nunca ha consumido nada. Y todo eso, pues sí se originó. Y aparte tú notas el cambio, por ejemplo, en los Beatles, tú notas el cambio de un disco a otro, uh-huh, que se supone que fue en Sgt. Pepper y Revolver, que ahí fue donde empezaron realmente a consumir las drogas fuertes. Se nota el cambio bien cabrón en el estilo de música que tocaban antes, que era más pop, al estilo de música que siguieron tocando después. Muy psicodélico en Sgt. Sí. Yeah. Y a nivel social está cabrón. O sea, en literatura, pues no sé, ¿qué será? Aldous Huxley, por ejemplo. Él es de aquellos tiempos, según yo era de antes. Las puertas de la percepción, güey, vienen. Sí, es de aquellos tiempos. Vienen derivadas de un trip, sí.
Y no sé, se me escapan bastantes autores que son resultado de esa era, güey. Que Hoffman también aprovechó, porque Hoffman es como el gurú, Andaba con todos. y se llevaba con todos, tenía relación con todos. Sí. Pero él hizo un libro que se llama Mi hijo problema, que habla sobre el impacto precisamente social que tuvo el LSD y cómo él, pues sí yo en las letras que leí sobre él, de que él escribía sobre esto, notaba cierto arrepentimiento de haberse topado con ese accidente, porque fue un accidente. Y sí le notaba arrepentimiento y frustración por la manera en la que se recibió a su hijo, que es el LSD, que pues, y muy a regañadientes lo aceptó ya después con tiempo que pues sí era como su hijo, realmente, porque pues él fue el que lo descubrió. O sea, el dude nada más quiere ser un antidepresivo, güey, terminó Sí. haciendo guerras enormes y dividir socialmente Sí. Pero como yo, que siempre he sido de los que ve el vaso medio lleno, para mí, a pesar de que sí entiendo de dónde viene su sentir y su arrepentimiento, yo sí voy a estar, y yo creo que todos los que le entendimos al LSD durante el viaje, sí puede estar agradecido de esa serendipia que se encontró él en 1943. La verdad. Yo también. Digo que tú probablemente nunca lo hagas, pero si alguna vez lo haces, déjame guiarte. No, definitivamente no pensaría en alguien más, güey. que estuviera vigilándome o guiándome. Eso. Sí, y pues bueno, no sé las dudas que lleguen a tener ya cuando subamos esto a YouTube. Estaría chido que ya que agarre más tracción este episodio, la gente pues quiera entablar una conversación y un debate en la sección de comentarios, porque si es un tema que nos podemos quedar aquí todo un día platicando y probablemente lo toquemos en otras ocasiones, porque hay otras cosas y otros aspectos del LSD que definitivamente se tienen que tocar con más gente. No acabas, güey. Yo creo que no acabamos hablando de LSD, güey, en una sesión, güey, de 1 hora, güey. Pero por lo pronto tocamos el tema más personal que yo quería tocar y espero haberte despejado por lo menos algunas dudas. Sí. O sea, salen más porque así es la vida, ¿no? Pero sí, aún así. Totalmente normal. Y pues bueno, les pedimos que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos en Facebook como Psicoactivo Radio. Estamos en Instagram como Psicoactivo Podcast Perdón, en Facebook Psicoactivo Podcast también. En YouTube como Psicoactivo Podcast. Y pues muchas gracias por acompañarnos, querido Páez. A la orden. Sin más por ahora, no, yo creo que nos vamos a ver el próximo domingo, esperemos, si no pasa nada extraño. Muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar el siguiente, güey? La idea es invitar a Mahler para que nos platique un poquito de su tienda y de toda esta cultura del autocultivo que está explotando. Maravilloso. Que está explotando en, pues yo creo que todo México ahorita, pero ya tiene rato explotando en otras partes del mundo. Y me interesa mucho saber cómo se originó todo, dónde empezó todo, por qué tomó él esa decisión. Porque yo tengo muchas dudas yo creía que él se iba a ir totalmente por otro lado dentro de su vida profesional. Y fíjate, con lo que se encontró, que se me hace muy curioso. Entonces, lo más probable es que si nos da el horario y los tiempos, vamos a tocar ese tema. Y después tenemos a 2 invitados. Uno va a ser una artista visual que se llama Sabina Espinosa, que hace arte erótico y nos va a platicar de toda su experiencia que ha tenido ella, tanto con el arte como con toda la vida psicodélica. Y el otro es una artista que se llama Ethics, que es también una artista de aquí.
que también hace música y también tiene toda una experiencia que contar sobre su uso de sustancias y su proceso creativo. Pero eso va a ser ya para después. Ahorita lo más próximo va a ser este programa de Mahler y su tienda que se llama Border Grower. Agenda llena entonces para el mes, güey, con invitados. Sí. Muy agradable. Ya que ahorita arreglamos un poquito los problemas técnicos que tuvimos, nos sentimos con más confianza para poder hacer esto. Súper. Al chingazo. Tengo muchas preguntas. Perfecto. Sin más, por el momento, esto fue el 6º episodio de Psicoactivo. Les agradecemos mucho habernos acompañado. Muchas gracias, Páez. A la orden. Aquí estamos. Cuídense mucho. Que tengan un excelente fin de semana. El Juanito in the Sun. I need you here, 'cause I have been there, 'cause I can wait you to hold me, 'cause I can wait to say to you that I